Uno de los mayores retos al que se enfrenta el autor y la autora de microrrelatos es lograr la brevedad del texto. En este vídeo voy a hablarte de 2 recursos que puedes poner en práctica en tus microcuentos para que sean aún más breves. Hola, soy Ruth María Rodríguez, creadora de la escuela para escritores verbalina.com, desde donde puedo ayudarte a mejorar la calidad literaria de tus textos a través de mi programa de narrativa, mis cursos online y mis mentorías para escritores. Que el microrrelato o el microcuento debe ser breve es algo obvio, pero ¿cuál es la extensión máxima de palabras? La mayor parte de los teóricos están de acuerdo en afirmar que un número aproximado de 200 palabras podría ser el máximo para los microrrelatos o los microcuentos. Hay teóricos como Lauro Zavala o Irene Andrés Suárez que consideran que un microrrelato debe poder leerse con un golpe de vista. Así, la extensión máxima sería una página impresa. Puede que haya algún tipo de debate en cuál será el máximo óptimo de palabras para un microcuento, pero no existe este debate respecto al mínimo de palabras, ya que cuanto más breve, mejor. Por tanto, aquí radica uno de los retos a los que el escritor o escritora de microrrelatos se enfrenta, y es lograr la brevedad. Pero ¿qué recursos utilizar para que con esa brevedad no perdamos sorpresa en el lector, nos dé tiempo a, sugerir una historia y enfocarla con unos personajes? A continuación voy a explicarte 2 recursos literarios que puedes poner en práctica en tus textos. Estos recursos no me los he sacado de la manga, sino que voy a hacer referencia a la teórica literaria Dolores Mercedes Cock. Ella ha enunciado en un artículo hasta 10 recursos literarios para conseguir esa brevedad. De estos 10, yo he seleccionado 2, los que considero que son más aplicables y que como escritores los podemos utilizar con más facilidad como herramienta para mejorar nuestros textos. El personaje es uno de los elementos necesarios para que haya una narración, porque dentro de la historia se dan lugar determinados hechos, pero esos hechos les tiene que ocurrir a alguien. Ese alguien es nuestro personaje. Y aunque el personaje suele ser una persona, recuerda que no siempre tiene por qué ser así. Puede ser una colectividad, por ejemplo, la humanidad, pero también puede ser un objeto o puede ser un animal. Todo es posible dentro de la obra literaria. ¿Y cómo se trabaja el personaje en el microrrelato? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, vamos a recordar esa frase tan célebre del escritor Philip K. Dick, que decía que el cuento trata del crimen y la novela del criminal. En otras palabras, en el cuento, en el relato, en el microrrelato, el autor se centraría en el hecho. La novela tiene más espacio, una mayor extensión y entonces podemos abordar con más profundidad el personaje. Si en un relato nos centramos en el hecho, porque la extensión tampoco nos permite, como decía, abordar con profundidad los cambios de este personaje, aunque desde luego sí que puedes informar al lector de ellos, esta idea se depura todavía más cuando hablamos del género del microrrelato. Aquí en el microcuento, el autor se suele centrar, por lo general, en un único hecho, donde intervienen muy poquitos personajes. Recuerda que los personajes colectivos funcionan como si fuera uno solo. Y aún podemos afinar más. Dentro del género del microrrelato, los personajes suelen ser personajes tipo o estereotipos. ¿Cuáles serían esos personajes tipo o estereotipos? Pues los hay muy variados. Pueden ser personajes bíblicos, pueden ser colectivos, pueden ser personajes legendarios, personajes históricos, personajes mitológicos, etc. Y también, por supuesto, otros personajes literarios que también conozca el lector. Utilizar estos personajes te va a permitir abreviar el texto, ya que no vas a tener que dedicar palabras en describirlos. Y no solamente eso, sino que usando un personaje determinado, por ejemplo, si utilizas el personaje de Adán o de Eva, ya estás dando pistas
sobre otros aspectos, no solamente el personaje, sino también su contexto, también su época. Así, si en tu texto está Adán y Eva, el lector enseguida imaginará ese paraíso o la expulsión de él. Dolores Koch pone como ejemplo el microrrelato La ubicuidad de las manzanas de Ana María Shua. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. En este texto has visto cómo Ana María Shua utiliza el personaje legendario de Guillermo Tell, también el personaje histórico de Newton y, como no, a Adán y Eva, estos personajes bíblicos. Al utilizar estos personajes crea un interesante juego de mezcla de épocas que culmina con esa sorpresa final. Ya nos enuncia la ley de la relatividad. ¿Qué te parece lo que te estoy contando hoy? ¿Te resulta interesante? Si es así, te animo a que eches un vistazo a mi curso online de microrrelato. Más abajo tienes la dirección. En él vas a aprender no solamente estos dos recursos para conseguir la brevedad de tus textos, sino muchos más. Te voy a poner ejemplos y vas a aprender a sentar unas bases sólidas para que tus microrrelatos sean aún mejores. Dolores Koch afirma que a través de la parodia de textos o contextos familiares para el lector se puede lograr la brevedad mediante el humor y a través de cambiar de perspectiva ante un pensar anquilosado. Así puedes cambiar la historia, utilizar pasajes conocidos, frases populares, cambiar situaciones y todo ello mediante el humor y la parodia. Y como todo se entiende mejor con un ejemplo, Dolores Koch nos pone este microrrelato titulado Apuntes para ser leídos por los lobos del autor René Avilés Favila. El lobo, aparte de su orgullosa altivez, es inteligente, un ser sensible y hermoso con mala fama, trata de sobrevivir. Y observa al humano, le parece abominable, lleno de maldad, cruel, tanto así que suele utilizar proverbios tales como «está oscuro como boca de hombre» para señalar algún peligro nocturno, o «el lobo es el hombre del lobo», cuando este animal llega a ciertos excesos de fiereza semejante a la humana. Con este contraste humorístico que realiza el autor respecto al lobo y al ser humano, evidencia esa parte oscura de este último y también que podría ser considerado como una fiera por otros animales salvajes. Y esto es todo lo que quería contarte. Espero que te haya sido útil, ya me lo contarás más abajo en los comentarios. Y como siempre te digo, nos vemos entre líneas.